Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Bueno, yo creo que este es otro de esos momentos en los cuales me siento supremamente emocionada de compartir esta gran líder de la industria del mercadeo. Estamos aquí con Socorro Jaramillo. No solamente he tenido el honor de conocerla como alumna en una de las certificaciones de marca personal que hicimos como Mompreneurs, sino también he podido ser testigo de una pequeña parte de toda esa gran experiencia que tiene en el mercado de la publicidad y el branding, porque si ustedes no sabían, Socorro lleva 40 años de experiencia en esta industria. Además, en el año 2022 fue reconocida como la mejor profesora de publicidad en Colombia. Con unos, bueno, y ahorita más adelante le voy a hablar acerca, le voy a preguntar acerca de esto porque creo que es un reconocimiento que muy pocas personas han recibido en Colombia. Además, pues es una conferencista que está de viaje por todo el mundo. Ahorita inclusive está en medio de una gira, se encuentra en Estados Unidos y pues también tiene una filosofía que conecta mucho también con la mía, porque ella habla del marketing espiritual, que es una línea completamente nueva porque siento que, no sé, hace 20 30 años nadie ni siquiera hablaba de eso. Y además pues tiene su conferencia que ahorita se ha vuelto en un libro que se llama Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Así que bienvenida, Socorro. Me encanta estar acá contigo y seguir recibiendo todo ese conocimiento que tienes en este campo. Bueno, Karim, muchas gracias por esa presentación tan generosa, pero el privilegio es mío de poder estar contigo en este podcast, no solo porque fuiste una de las maestras que más impronta y huella ha dejado en mi vida, sino una mujer que admiro muchísimo, una profesional impresionante y un ser humano absolutamente espectacular. Así que el honor es mío y acá estoy para que charlemos entonces un buen Wow, rato. muchísimas gracias. Pues bueno, me encantaría que nos cuentes un poquito, ya que tú inclusive has estado en esta industria más de lo que yo he estado. ¿En qué momento si cambia, empieza a cambiar el marketing y la publicidad tradicional y en tu experiencia empiezas a ver esto que se llama marca personal? ¿Cómo se percibía en un inicio versus a este momento? ¿Tú qué has observado a lo largo de tu profesión? Bueno, Karim, el mundo cambió para todos en el 2015. Yo recuerdo mucho en el año 2007, estaba en Gramado, en Brasil, en un Congreso Mundial de Publicidad y tuve la oportunidad de oír una conferencia de el personaje que se inventó la televisión digital. Y él auguraba y decía que el mundo iba a cambiar en los próximos, él daba como un margen como de 15 años, pero no, se anticipó. El cambio se dio en el 2015, es cuando Facebook se convierte en la primera red social sin ser dueña de ningún contenido. El contenido lo ponemos todos nosotros. Ahí es donde también, por ejemplo, Amazon y Alibaba se convierten en estas empresas de retail tan impresionantes. Ahí, por ejemplo, también llega Airbnb y se convierte en la marca y la empresa número uno en acomodación sin ser dueña de un solo metro cuadrado. Y Uber se convierte en la empresa y la marca más importante en movilidad sin ser dueña de un solo carro. Ahí el mundo cambió por completo. Karim. Entonces yo creo que desde el 2015
se da un gran cambio y obviamente con todo este auge de las redes sociales, eh, es cuando empieza a tener tanta relevancia la marca personal. Luego llega un gran cambio, que es el 2020 por la pandemia, y en la mayoría de los países estuvimos encerrados pues más de un año. Eh, hay una escuela que dice que para cambiar un hábito se necesitan 21 días, pero después salió otra escuela que dijo que no, que para cambiar un hábito se necesitan 60 días. Independiente de si son 21 o 60, estuvimos más de 60 días encerrados, en muchos casos 18 meses. Entonces ahí se generaron muchos cambios en el consumidor, en el comportamiento del consumidor. Se crearon nuevos hábitos, se renunció a otros hábitos, Ujú. bueno, y se mantuvieron algunos. Entonces yo creo que realmente esos 2 años, el 2015 y el 2020, han marcado grandes cambios. Fabuloso, qué bien esa línea de tiempo que nos creas. Y algo que me gustaría, pues también que compartas en tu experiencia, porque tú has venido trabajando con grandes compañías durante mucho tiempo. Y creo que tal vez en un principio ellos no le ponían tanta atención a esto de la marca personal y ahora ha cambiado un poco. Entonces, cuéntanos también desde tu experiencia cómo se ha visto ya a nivel corporativo el ponerle más atención y que no es como, no, pues algo ahí que publican, no sé, los adolescentes o los desocupados Sí, y que pues pierde Karim, seriedad. ¿Cuándo las empresas o las corporaciones empiezan a ponerle un poco más de atención a esto de la marca personal? eso se da, bueno, primero, la marca personal siempre ha sido muy importante. Nosotros podemos pensar en grandes personajes que han tenido un propósito y que ese propósito ha sido esa huella de su marca. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, digamos que su impronta y su huella es generosidad. Por ejemplo, el presidente Gorbachev o el presidente Obama en transformación. Podemos también hablar del Che Guevara, o de en los presidentes, últimos presidentes de Venezuela, en revolución. También podemos hablar de improntas en marca personal, de elegancia, como por ejemplo Jackie Kennedy. Y bueno, y una impronta de genialidad, obviamente, Einstein o Steve Jobs. ¿Qué es lo que pasa? Que la marca personal realmente, la gente tenía, a mí me encanta el título de tu libro, de Usa tu derecho a presumir, porque Ujú, hay un hilo sobre todo en los países de Latinoamérica y mucho en Colombia, nos enseñaron que tuviéramos mucho cuidado con presumir, porque podíamos convertirnos en un ser arrogante o algo. En mi caso, las enseñanzas que tengo de mis padres fue de mucha humildad. Entonces, no andar presumiendo nada. Y fíjate que crecimos un poquito como con ese rayón. Por eso aprendí tanto de ti y cuando tuve la fortuna de verdad de leer tu libro, entendí que si uno lo sabe hacer con mucho cuidado es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes empresas pensaban que esto era de estos chicos y de estas nuevas generaciones jugando en las redes sociales. Pues no, Karim. ujú. Resulta que para las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, los alfa y todas estas nuevas generaciones, la posición del CEO de una empresa hoy en día es súper relevante. La reputación de la marca hoy tiene que ver no solo con la marca, tiene que ver con quién está detrás de la marca. Es más, las nuevas generaciones quieren saber qué responsabilidad social tiene ese empresario, qué tanto esa compañía está comprometida, digamos, con la diversidad, con la inclusión, con el cambio climático, con la sostenibilidad, que sigue siendo la sostenibilidad, digamos, el driver más importante. Entonces, fíjate que en el momento en que las nuevas generaciones no solo están mirando y poco miran ya los atributos de la marca, están mirando y analizando mucho los beneficios y los valores de la marca, yo creo que ahí es cuando se vuelve tan relevante
tan relevante la marca personal de parte de los presidentes, los gerentes generales y los directores de las empresas? Fabuloso eso que me cuentas, Soco. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay un momento en mi línea de tiempo también cuando yo empiezo a entender por qué muchos de los empresarios con los que hice marca personal en un inicio se quedaban congelados, ¿sí? Como que no hacían nada con eso, se enredaban un montón para compartir sus logros y bueno, de ahí viene como toda la historia, porque surge el título del libro, pero algo que para mí fue muy importante fue empezar a entender esa distinción entre el marketing tradicional, ¿sí? Que es el que, cómo tú haces para manipular o modificar las acciones de una persona, como con ciertos puntos que son claves y que funcionan de manera automática, por decir así, ¿sí? Cómo funciona el cerebro, cómo funciona la emoción. Y es ahí donde yo descubro esto del marketing consciente. Y yo siento que también ahí, y ahora me gustaría que hablas un poquitito acerca del marketing espiritual, que es el que hablas tú. Entonces, para mí es desde ese lugar que ya no se trata solamente de hacer que las personas tomen acciones independientemente si no son mis valores, no son mis principios, y es como, ok, si yo quiero vender más, pues yo me muestro de tal manera que me compren más versus así venda menos o así no sea a todos, hay ciertas personas con las que sí mis valores, mis principios conectan. Entonces, me gustaría ahora que desde tu perspectiva nos expliques un poquito cómo funciona esto del marketing espiritual y cómo llegaste ahí. Sí, desde esa transición, sobre todo en una industria que sí puede ser muy, no, o sea, aquí queremos resultados, aquí no, o sea, que la emoción del otro no conecte con nosotros, qué sé yo, o sea, como que sí me gustaría también que nos compartas en ese campo qué descubriste y por qué ahora esto es parte de los temas que tú hablas. Bueno, Karim, solo una precisión. Ajá, Eh, la palabra manipulación realmente nosotros la evitamos mucho porque la idea realmente es descubrir esos deseos que tiene el consumidor y a través de las marcas, de los productos y de los servicios, ver cómo podemos nosotros de pronto cumplir o satisfacer, digamos, esos deseos. ok. Bueno, el marketing espiritual. El marketing espiritual, a ver, hay una frase de Confucio que a mí me gusta mucho que dice, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé. Yo creo que llegó el momento en que las marcas tienen que tener conversaciones con las personas. Hoy el consumidor está dispuesto a premiar la autenticidad, la honestidad y la coherencia de las marcas. Es decir, ya no basta con estar hablando en cualquier tipo de medio de comunicación o en cualquier mensaje publicitario, no basta con estar diciendo para qué sirve un producto o un servicio, para qué sirve esa marca. No, es un poquito cuál es el propósito de la marca. Y ahí nace para mí el marketing espiritual. Para Mm, mí, el propósito de la marca es el alma de la marca. ¿Y cómo hago yo para conectar con ese consumidor que dentro de mi teoría del marketing espiritual y haciendo, honrando por completo al profesor Philip Kotler, que es el gran maestro de maestros en el mercadeo y quien nos enseñó las famosas 4 Ps, producto, precio, promoción y plaza, entendiendo promoción como publicidad y ujú, plaza como los canales de distribución o donde se venden los productos supermercados, tiendas tradicionales, todos estos canales. Entonces, mi invitación con el marketing espiritual, que es un concepto que lanzo hace más o menos unos 5 años, es tratar de encontrar primero el propósito de la marca para lograr conectar no con ese consumidor, ni con ese shopper, ni con ese cliente, con esa persona. Y mm, por eso yo estoy haciendo una invitación a nuevas 4 Ps del marketing. Y las nuevas 4 Ps del marketing para mí son, primero, persona, porque primero tiene que estar esa persona. Tengo que saber cómo es su comportamiento, tengo que descubrir esos deseos y tengo que ver cómo logro
la publicidad y el mercado se trata de conexiones. ¿Cómo logro hacer clic con esa persona? La Ujú, segunda P que propongo es promesa. ¿Qué es una promesa? ¿O qué es una propuesta de valor? Es una marca. Entonces, esa sería la segunda P del marketing espiritual. La tercera P es el plan, que es la estrategia, a lo que yo me he dedicado por muchísimos años, a la construcción de marcas, pero sobre todo a definir un poquito ese camino de la marca. Es lo que trabajo todos los días con mis coequiperos, que son mis clientes, que son mis amigos, y siempre estamos buscando eso. Y la última P, el propósito de la marca, que es precisamente el alma. Hay un doctor neurocientífico, creo que es, que se llama el doctor Donald Kahn. El doctor Donald Kahn tiene una frase que yo leí hace muchos años en un libro de Kevin Roberts que se llama Love Brands, Love Marks, que dice que la emoción lleva a acción, mientras que la razón solo lleva a conclusión. Él dice que esa es la gran diferencia entre emoción y razón. Si ujú. nosotros lo que pretendemos, como muy bien lo decías tú, si nosotros lo que pretendemos es generar una acción en el otro, lo que hemos llamado nosotros el call to action, ese llamado a la acción, pues si la forma de que la persona accione es a través de lo emocional, pues qué rico agregarle emoción a las marcas. Entonces, en eso consiste mucho el marketing espiritual, Mm. en tratar de tener una conversación, en tratar de conquistar a esa persona, pero siempre, siempre sabiendo que la única forma de conectar de verdad y de hacer clic es cuando yo te respeto, cuando yo tengo unos valores que no son negociables y te invito a que los conozcas. Es eso la propuesta que estoy Wow. haciendo de marketing Me espiritual. encanta, sí, creo que es muy apropiada en este momento de la historia cuando más personas quieren ir más allá, quieren entender, no quieren tomar acciones como a la ciega o a la Así. ligera. Y ahora me gustaría hacer como un pequeño cambio de perspectiva y ahora me encantaría que nos compartas, Soco, cómo ha sido ese proceso propio de tu marca personal, entendiéndose que tal vez tú ya lo has venido haciendo hace pues un tiempo atrás, pero como que cuéntanos primero, porque además de ser una mujer que lleva muchísimo tiempo en este campo profesional, que has trabajado con empresas, con empresarios, con personas muy exitosas, tú misma has tenido muchísimo éxito. Y todos en algún momento de la vida, no voy a decir todos, voy a decir entre un 80 y un 90% de las personas sufrimos esto que se llama el síndrome del impostor. Independientemente, ¿sí? Del lugar donde estemos, del nivel de éxito, pues de una u otra manera eso es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces me gustaría, sobre todo porque sé que hay muchas personas que te conocen, saben lo que has logrado, que nos hables de ese otro lado del éxito que muchos piensan que no existe. Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo del desarrollo de tu propia marca personal y qué has venido descubriendo nuevo, pues en estos últimos meses, sobre todo que hemos tenido la oportunidad de compartir? Bueno, Karim, no soy ajena a ese 80 o 90% del que hablas. También yo he tenido el síndrome del impostor Ujú, y también lo he sentido. ¿Qué pasa? Tal vez en la época en que yo estudié publicidad, digamos que esta era una profesión más masculina que femenina. Entonces, la verdad era que éramos muy pocas mujeres en ese momento en la publicidad y tal vez desde ahí comienza una diferenciación, porque lo más importante en la marca personal y que lo he aprendido de ti precisamente es ¿en qué me diferencio yo? Es decir, ¿quién es Socorro Jaramillo? Entonces, desde ahí comienzo, digamos, cuando ni siquiera existía el concepto, desde ahí comienzo a construir una marca que no sabía que se llamaba marca personal, pero que tenía que ver conmigo, con lo que yo quería en la vida y lo que hacía. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Para mí siempre lo más importante fue la coherencia.
la coherencia, es decir, que de verdad uno diga lo que piensa y haga lo que dice. Porque si no hay coherencia, pues realmente creo que no se es auténtico, creo que no se es honesto y tengo mucho miedo a eso. Entonces, así comenzó la construcción. Realmente, Karim, yo he sido más bien lejana a las redes sociales, no solo por mi edad, pues obvio, yo no soy nativa digital, yo soy inmigrante digital, pero es muy raro, yo nunca me preocupé por mis redes sociales, debo confesarlo. Yo comencé como todos comenzamos, con Facebook, ya después tuve que entrar a Instagram, después a LinkedIn, por un gran maestro que es Guillermo González Pimiento, y tuve que entrar ahí a raíz de mi certificación como conferencista internacional. Ahí es cuando yo me doy cuenta de la importancia de las redes. Y ahí es cuando yo realmente me doy cuenta de la importancia de la marca personal. Hasta ese momento, siempre pensaba en aquella frase de Jeff Bezos, que me gusta mucho, que dice que tu marca personal es lo que digan de ti cuando tú sales del salón. Y esto lo digo porque como mujer de academia y que llevo tantos años en las universidades, soy profesora de MBA, yo como que siempre he entregado el alma en un salón de clases y en una tarima dejo el alma. Entonces yo como que me quedaba tranquila de que mi marca personal era lo que esa gente fuera a decir de mí, esos alumnos o esos participantes en un congreso o en un evento, lo que ellos dijeran de mí cuando yo ya me fuera. Pero no bastaba eso, no bastaba eso. Y realmente quien me entregó las claves de todo lo que hay que hacer fuiste tú, Karim. O sea que soy muy, muy honesta, no por estar en tu podcast, lo digo públicamente. Las personas me preguntan mucho. Hace poco estuve en un par de entrevistas porque voy a Nueva York esta semana, porque el sábado estoy en un evento muy, muy importante en Nueva York y me han hecho algunos podcasts y algunas entrevistas. Y creo que en dos de ellas te he mencionado precisamente porque me han hablado sobre el tema de marca personal. Entonces, digamos que tener la valentía de compartir en una red social la historia. Sí, yo, obvio, cuando yo hablo de las tendencias, hablo del storytelling, obviamente, pero ya tener la valentía de publicar mi historia como una de las tareas que tú nos pusiste y te Ajá. vas a sorprender, sigue siendo uno de de las publicaciones que más personas han visto y han compartido. Y yo permanentemente estoy hablando también sobre publicidad. Tomé la decisión de actuar fuertemente en LinkedIn o en LinkedIn y ahí estoy periódicamente publicando contenido sobre publicidad y mercadeo. Pero no sabes, las tareas tuyas, no las logro superar con nada de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que eso vincula mucho, que el otro también tiene una historia, que el otro también quiere en muchos casos compartir tu historia y siente una conexión especial. Que me encanta escuchar esto que comparte Soco, precisamente porque es algo que he venido siendo testigo durante muchos años, ¿sí? Y yo llego a un lugar, inclusive yo hablo de eso en el libro, donde yo dije, yo quiero trabajar con personas que realmente admire. Y tú eres una de ellas, ¿sí? Todas las Muchas personas con las que he gracias. trabajado, y yo como, wow, porque más personas no conocen tu historia. Eso era como mi anhelo cuando yo inicié, es como, esta persona tan increíble porque solo la conoce su familia, ¿sí? Las personas cercanas. Y este tipo de ejercicio que puede verse muy sencillo, como dices tú, todo el mundo habla de, ay, cuenta tu historia. Y hay un pasito más allá, y yo diría que es esa conexión de la intención de ser vistas, como si voy a contar mi historia porque quiero que el mundo sepa que es posible. Entonces sí hay un componente también como energético, espiritual, lo diría yo, y es el Emocional. ponerse en ese lado vulnerable de, es que todos tenemos una historia y todas las historias están aquí para inspirar. Entonces, qué lindo esto que compartes. Y por el otro lado, algo que me encantaría que hablaras también aquí para los que nos están viendo o los que nos están escuchando, es, hay un momento en este proceso que hicimos de de la certificación, cuando tú hablas de un reconocimiento que te hicieron, ¿sí?
del cual tú como que no te sentías tan cómoda hablando y pues que muchas personas quisieran tener ese tipo de alumnos que tuviste tú. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquitito acerca de ese reconocimiento y qué era lo que te limitaba, no sé si era mental, si era qué, que tú decías, no, pero ¿yo para qué voy a hablar de eso? Y si después de lo que ocurrió, ahora te sientes diferente compartiendo acerca de tus logros, porque sé que has tenido muchos. Sí, Karim, tal vez por mi educación, por lo que aprendí en casa de mis padres, siempre tuve mucho cuidado con ser arrogante. mm, y aprendí de una de las grandes leyendas de la publicidad. Una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Nissan Guanáez si era cierto que cuando él llegaba a Brasil con todos los premios que obtenía en Cannes. Imagínate, el Cannes es el Oscar de la Ujú. Academia. Ganar un Cannes para nosotros es como tener un Oscar. Y Nissan Guanáez es uno de los hombres más premiados en Cannes y su agencia es una de las más premiadas. Tuve oportunidad de conocerlo estando yo en DDB. Y él decía que cuando él llegaba con todos estos leones de Cannes, que él los ponía en la mesa de la agencia, llamaba a todos los creativos y a todo su equipo, les decía, tómense todas las fotos, mejor dicho, bésenlos, tóquenlos, sientan esos premios y después los botaba a la basura. Wow. Entonces le pregunté, Nissan, ¿por qué botabas los premios a la basura? Y me contestó algo que me impactó demasiado. Me dijo, porque si yo empiezo a llenar estanterías de premios, ahí nos quedamos. En cambio, la sed de ganar un nuevo león y poder tenerlo en las manos es lo que nos hace mañana amanecer diferentes. Entonces, tal vez quise hacer eso. Yo no tuve la valentía de Nissan Guanáez de botarlos a la basura, pero sí tengo todos los reconocimientos guardados. No los tengo exhibidos. Mm, hay unos reconocimientos que tienen obviamente un valor muy especial. Ese que comentaste de profesor del año en publicidad fue muy bonito porque pues ese viene de los alumnos, ese viene de las universidades pues yo llevo más de 30 años trabajando en distintas universidades, tuve oportunidad de ser profesora de la misma, de las dos universidades de las cuales soy egresada, de la Tadeo, del Politécnico Gran Colombiano, fui profesora más de 10 años en el CESA, también soy egresada de una maestría, una de mis maestrías es de la UPB, y soy profesora de la Universidad de Antioquia en el MBA. Entonces, digamos que fue muy bonito recibir ese reconocimiento, porque vuelvo y repito, cuando uno entra a un salón, primero todavía siento mariposas en el estómago cuando me enfrento a estos alumnos, pero lo más bonito es que ellos se convierten en nuestros maestros. Uno aprende muchísimo de los alumnos. Entonces, cuando fui nominada y gané profesor del año en publicidad, fue muy emocionante. Esto es el top 10 de la revista PIM, que es la revista, digamos, de nuestro sector, de la publicidad y del mercadeo. Y además compartí el premio. Había dos categorías. Una era profesor de publicidad y otra era profesor de mercadeo. Y en ese año, 2022, ganó el premio en mercadeo un colega y un gran amigo que quiero y admiro mucho, que es Camilo Herrera de Radar. Entonces, fue muy bonito y más bonito aún es que cuando el último premio que se entrega es ¿cuál es la agencia del año? Que ese es el galardón más deseado por la publicidad en cualquier país del mundo. Y cuando dicen que la agencia ganadora del premio de mejor agencia del año por años consecutivos era Sancho BBDO, y en ese momento se sube al escenario, a la tarima, se sube Carlos Felipe Arango a recibir el premio y él se queda mirándome y comienza su discurso diciendo que quiere darle las gracias a su profesora de publicidad, fue Socorro Jaramillo. Entonces,
para mí tuvo un significado muy grande porque los protagonistas hoy del mercado y de la publicidad, tuve el privilegio de que fueran mis alumnos. Y acuérdense que siempre el alumno supera al maestro. Wow, espectacular esa historia. Soco, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que así como tú se sienten agradecidas de los logros que han tenido, de las personas que han tocado y que aún así sienten una vocecita que dice, no, ¿y para qué vas a hablar de eso? ¿Y para qué te vas a poner a compartirlo? ¿Tú qué les dirías en este Bueno, momento? a mí me sorprendió mucho cuando me entregaron ese premio precisamente. Hablaban algunos de mis exalumnos. Entre esos hablaba Carlos Vives, hablaba Katy Sáenz, hablaba en ese momento el decano, director de la Facultad de Publicidad de la Tadeo. Bueno, y hablaban otras personas. Y ahí es cuando uno dice, valió la pena preparar una clase, valió la pena, eh, no sé, como estudiar tanto para precisamente poder compartir. Esa vocecita que dice, ten cuidado, yo creo que nunca debería desaparecer, Ujú, porque aprendí de ti, Karim, que hay que cacaraquear un poco todos esos reconocimientos. De hecho, yo le digo mucho a mis clientes que tenemos que cacaraquear las cosas, eh, pero siempre con mucho respeto y sabiendo que no se trata de ni de intimidar a nadie, ni de decirle a nadie es que yo soy mejor que usted en ningún momento, porque yo te digo, Karim, yo llevo más de 40 años, como lo dijiste, ujú. trabajando en publicidad y mercadeo, tengo muchos reconocimientos, pero lo único que yo te puedo decir es que yo he llegado a la conclusión de que yo no soy dueña de ninguna verdad, y que la única diferencia que hay entre la gente que paga por escucharme, entre la gente que está en un salón de una universidad y que yo llego a dictar una clase o al evento que llegue a dictar una conferencia, la única diferencia entre ellos y yo es que yo me he equivocado más veces. Esa es mi gran No. conclusión en la vida. Y tengo una conclusión que es que la vida es una gran escuela donde habitan grandes maestros. Por eso soy una permanente alumna. Ajá. Sí, y realmente las personas arrogantes nunca se cuestionan si son arrogantes. Entonces, si alguien en estos momentos está cuestionando, no te preocupes, no eres arrogante. Lo importante también es no solo compartir el triunfo, sino compartir lo que te tomó, que en este caso, como dice Soco, sí, todos los errores, porque el Sí. quitar ese pedazo de la historia, si es como, ay, no, mira, a mí todo me sale bien, todo el mundo me aplaude, yo nunca me equivoco, pues es lo que nos separa de los demás, versus, mira, todas las dificultades, todo lo que vivimos, sí, todo lo que cada uno superó es lo que hace que ese logro sea para celebrarse, sea para compartirse. Y de eso se trata usar el derecho a presumir, de hablar de las dos caras del triunfo, porque no solamente es el logro, sino la tenacidad y la resiliencia para llegar ahí. Y una cosa muy importante, Karim, es, yo primero siempre agradezco a Dios Ujú, porque precisamente el estar hoy aquí, en este momento, pues es gracias a Él. Todo lo que se ha logrado finalmente es gracias a Él. Él nos dio unos dones, otros no nos los dio. Yo soy una mujer llena de carencias. Tengo algunas cosas que Él me dio y que es lo que uno tiene que como saber administrar y aprovechar. A mí me preguntan mucho, pero Soco, es que usted vive feliz, es que usted es que tiene la vida perfecta, la vida rosadita. Y digo, no, 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 no. Yo no tengo ni la vida perfecta, ni la familia perfecta, ni la relación perfecta. No, simplemente por naturaleza, yo soy alegre y yo elegí en mi vida ser feliz, Karim. Al ujú, punto de que cuando algo medio maluquito está pasando, los paisas tenemos un dicho que decimos, maluco también es bueno, porque es sí, también sacarle lo bueno a esos malos momentos. me Entonces, esa es la realidad. Mi esencia es feliz, esté donde esté. me encanta esa frase, Soco. Y si las personas quieren saber más de ti, de pronto saber dónde tienes conferencias, recibir información de tu parte, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, primero, para que veas que soy buena alumna en mis redes sociales. Ajá. Bueno, yo aparezco en Instagram como Soco Jaramillo y en el resto de las redes me pueden buscar como Socorro Jaramillo. Ujú, Hace poco grabé un podcast en Miami con un influencer muy importante mexicano que se llama Jorge Cerratos. Jorge Cerratos, Socorro Jaramillo, ahí van a poder encontrar lo que es mi historia de vida. Yo pensé que íbamos a hablar de publicidad y de mercadeo y resulta que no. Jorge tiene una historia muy, muy parecida a la mía en su inicio de vida y terminamos fue hablando sobre eso. También voy a estar el próximo sábado, voy a estar en el Hotel Marriott en La Guardia, en Nueva York, en un evento muy, muy importante que se llama Women Empowerment. Voy a dictar una conferencia y ese día se lanza mi libro, Karim, ujú. que espero muy pronto lanzarlo en Colombia. Mi libro tiene el título, mejor dicho, una conferencia mía tiene el título del libro y es Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Y es una analogía entre las cosas simples, esa sabiduría de una mamá y cómo yo las he venido aplicando en el tema de las marcas y en el marketing. Fabuloso, pues completamente recomendados todos a ir a buscar ese libro y leerlo porque sé que está lleno de sabiduría, de historias, de inspiración. Y algo que he observado mucho, pues es que, me imagino también por lo que, por la naturaleza, lo que haces, Soco, es que eres una gran lectora y me gustaría que nos recomiendes adicionalmente a tu libro y mi libro, obviamente. ¿Qué libro nos recomiendas que tú consideres que ha hecho una diferencia en tu vida? No necesariamente tiene que ser de marketing, de cualquier No, área no. en la vida. ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, lo primero y la recomendación que hago es, no solo podemos leer libros de nuestra profesión y de nuestra Ujú. industria. Yo suelo leer muchos libros de mercadeo y de publicidad, más de mercadeo, pero hay unos libros que a mí me han marcado tremendamente. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Robin Sharma, que Sí. es el hombre que escribió El monje que vendió su Ferrari. Pero en Ajá. este preciso momento estoy leyendo un nuevo libro de él que se llama La riqueza que el dinero no puede comprar. Uh, Aquí se lo muestro en la carátula, no sé si lo alcanzarán a ver. ahí se ve. Ahí Ajá. se ve la riqueza que el dinero no puede comprar. Hay otro libro que me regaló alguien muy especial en mi vida, que me encanta, Karim, me Ajá. encanta, de Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda. Me La misma encanta. carátula es sensacional. Eh, bueno, esa persona que realmente me regaló este libro es muy inspiradora para mí y el libro es sensacional. Digamos que en este momento, pues recomendaría esos dos libros. eh, Fabuloso. Es eh, un gran inicio en este mundo del conocimiento. Y bueno, ya me voy a llevar esos dos también para ponerlos en mi lista. Soco, muchísimas gracias por estar acá, por sacar un tiempo en tu agenda de viaje y todo para estar aquí, compartiendo acerca de ti, de tu historia y bueno, darnos toda esa sabiduría que has venido recolectando por todos estos últimos años y espero que nos sigamos viendo y sigamos aprendiendo la una de la otra. claro que sí, Karim. Y este jueves voy a estar nuevamente en tu certificación, porque yo pienso que las cosas buenas hay que repetirlas, porque seguramente la primera vez uno pierde muchas cosas. Mm. Y yo quiero estar demasiado atenta, demasiado presente, demasiado involucrada. Entonces estoy muy contenta de comenzar la certificación. Me van a acompañar clientes y amigos en esta certificación y espero regresar pronto a Colombia, poder estar allá y, como les digo, lanzar mi libro. Recomiendo mucho Usa tu derecho a presumir de Karim Raymond. Y bueno, ahorita les quiero recomendar lo que mi mamá me enseñó de publicidad, de Ah, Socorro Jaramillo. así es, Soco, muchísimas gracias. Nos seguimos. Muchas gracias a ti por este espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Un abrazo y muchas gracias.